No puedo creer que un juego así esté en Android. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de hoy, en esta sección en donde traigo los mejores juegos para Android, les presento una obra que alude a grandes clásicos de las consolas de sobremesa, como Dark Souls, Castlevania o el menospreciado Dante's Inferno. Y ese es Grim Valor, un juego lineal en 3D donde eres un cazador de demonios quienes ponen en peligro el reino. Pero ¿vale la pena descargarlo? Te lo diré a continuación. Empecemos por la cuestión técnica básica. Grim Valor es un juego hack and slash, con un peso aproximado de 900 megas con descargas alternas de contenido. Necesitarás Android 4.4 en adelante, 2 GB de memoria RAM, recomendado, y no tienes que tener necesidad de conexión a internet para jugar. Dejando de lado lo técnico, vayamos a lo bueno. Gráficos. Para ser un juego de Android, los gráficos, sin ser espectaculares, son fluidos, mostrándote escenarios 3D bien hechos, con detalles en ellos que hasta cierto punto son inmersivos. Duración. El juego consta de 5 actos, el primero gratis y el resto de paga con un valor de 120 pesos mexicanos hasta la fecha de publicación de este video. Aún así, el primer acto gratuito te tomará de 1 a 2 horas completar, con un valor de rejugabilidad decente para algunos y cansado para otros. Historia. La historia hasta cierto punto es predecible. Un gran mal acecha el reino y tú eres el único que puede pelear contra él, ayudado de aliados y habilidades mágicas que irás desbloqueando conforme avanzas. Pero considerando que se trata de un juego móvil, es agradable tener una historia que justifique el porqué de nuestros actos. Enemigos y dificultad. El juego en el primer acto cuenta con una decente cantidad de enemigos y jefes finales que pondrán a prueba los reflejos del jugador. Algunos se repiten y parecen fáciles de acabar, pero cuando entras a ciertas zonas, se activa un modo cacería en donde una gran cantidad de enemigos te rodean y te obligan a pelear seriamente, haciendo gala de una gran cantidad de ataques y armas que se irán desbloqueando conforme más avances en la historia. Ahora, pasemos con lo malo. Escenarios. Si bien es cierto que los gráficos son un gran acierto, los escenarios son muy repetitivos, nada más cambia la iluminación del mismo. De rojo pasamos a verde, de verde a negro y negro a rojo. Y tomando en cuenta que es un juego de larga duración, puede que esto pueda arruinar la experiencia del jugador. Personajes y personalización. En el juego, eres el típico estereotipo de guerrero o guerrera, porque puedes escoger el sexo del protagonista, sin personalidad, que va repartiendo espadazos a diestra y siniestra, sin historia que justifique el por qué estás ahí. Tienes una zona en donde puedes ir mejorando la vida y habilidades mágicas con los cristales que obtienes al acabar con los enemigos, y una zona en donde forjas armas. Pero el personaje no puede obtener mejoras visuales considerables, por lo que si esperabas mejorarlo o adecuarlo a ti, temo decepcionarte. Ahora, sabiendo todo lo anterior, ¿vale la pena darle una oportunidad? Sí, rotundamente sí. Pese a los puntos negativos que te mencioné, se debe tener en cuenta que es un juego móvil, que te muestra una historia que te mantendrá pegado entre 6 a 8 horas en su versión de paga, aunque si no optas por esta opción también te dará un par de horas de diversión. Grim Valor es una de esas joyas que cada vez nos acercan más a juegos complejos para aquellos que jugamos a través del móvil, y es una visita obligada si disfrutaste grandes títulos a quienes este juego rinde homenaje. Y bueno, no me queda más que desearte buenas partidas. Si el contenido te gustó, regálame un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y te estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Sin más,
Hasta la próxima.